El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 5 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en tu programa. Diputado, le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte de una Asamblea Nacional que no es reconocida por buena parte de la población y la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Lo primero que habría que decir es que no fue ninguna sorpresa la designación de la ilícita Asamblea Nacional de este supuesto Consejo Nacional Electoral. Esto estaba anunciado por los personeros más relevantes del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos Jorge Rodríguez, y se dio tal como se había anunciado, de manera que no hay ninguna novedad en esa ilícita designación, que lo que busca, como siempre, es encandilar a la opinión pública con una supuesta apertura y un reconocimiento, la búsqueda desesperada de un reconocimiento que no tiene ni a nivel nacional ni a nivel internacional, ni de esa ilícita Asamblea Nacional ni tampoco del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, le pregunto, diputado, el impacto o el alcance de esta nueva situación, de este nuevo escenario, porque entendemos que la designación de estos rectores responde a un acuerdo político con otros factores que entendemos no hacen vida en la alternativa democrática. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, es más de lo mismo, es muy similar a lo ocurrido el 6 de diciembre, con factores como la llamada mesita, el llamado alacranato, es decir, gente que, se pasaron a cohabitar con el régimen de Nicolás Maduro. De manera que la situación es muy similar. Las principales organizaciones políticas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general rechaza esta nueva maniobra que lo que busca es ganar tiempo para que Maduro, una bocanada de oxígeno, como tantas veces en estos 20 y tantos años han utilizado el mismo procedimiento. El venezolano ya está curado en salud y sabe que esto va por el mismo camino. Yo estoy en el estado de Anzoátegui, donde 20 Venezuela es quizás una de las más importantes fuerzas políticas. Las últimas encuestas, las evaluaciones y lo que se palpa en la calle es que, por ejemplo, 20 Venezuela tendría la primera posibilidad de alzarse en unas elecciones limpias, transparentes con la gobernación, con por lo menos 12 de las alcaldías de los municipios de esta entidad federal y concejales en los 21 municipios que integran esta entidad federal, así como la mayoría en los consejos legislativos. Pero para que eso ocurra se necesita que se produzcan elecciones libres, transparentes, con un Consejo Nacional Electoral absolutamente autónomo, legalmente escogido, así como también otra serie de circunstancias que no están dadas en este momento. Por ejemplo, la liberación de los presos políticos, por ejemplo, que cesen las inhabilitaciones de dirigentes políticos, que cese el secuestro de los partidos políticos, en fin, una serie de condiciones y desde luego que esas organizaciones armadas que aterrorizan a la ciudadanía en un proceso electoral no operen, entre otras muchas, ¿no? De manera que estamos en presencia de una nueva farsa electoral en la cual el país sabe
que hasta tanto no salga Maduro, y no solo Maduro, sino el sistema de mafias que tienen el poder en Venezuela, hablar de elecciones es una utopía. Ahora, esto quiere decir, diputado, que ustedes no estarían considerando en participar en un eventual proceso electoral con este Consejo Nacional Electoral, ¿correcto? No, nosotros estamos dispuestos a participar en unas elecciones de verdad, no en una farsa como la que están convocando. Así no. Así obviamente está descartado desde el primer momento y entre otras organizaciones. Creo que son muchas las organizaciones que no se van a prestar esto, y la ciudadanía en general. Esto es más de lo mismo de lo que ya nos tienen acostumbrados, y no hacen ninguna elecciones. Eso no se trata, en todo caso, para mantenerse en el poder podrían ellos asignar, como hicieron en las pasadas elecciones del 2017, asignar algunas gobernaciones, alcaldías, si es que acaso se les ocurre, ¿no? E inmediatamente le quitan atribuciones, le quitan presupuestos, le nombran protectores, etcétera, etcétera. De manera que esto es parte del circo, del que ya estamos acostumbrados. Así no. Ahora, diputado, yo le pedí un comentario sobre los factores bueno, que en un momento estuvieron en la alternativa democrática y que forman parte de estos acuerdos. Ahora mismo pienso, y tal como lo retrataba el periodista Gabriel Bastidas, en figuras como el exgobernador Enrique Capriles o el diputado Stalin González, el propio Henry Falcón, que ayer en una misma línea discursiva hablaban de un primer paso para abrir caminos en la reconstrucción constitucional. ¿Cómo interpreta usted, digamos, la participación de estos factores en la conformación de este nuevo Consejo Nacional Electoral? Lo escuchamos. Bueno, sí, ha servido, si algo ha servido es todo esto, es para que se caigan las caretas, para que queden perfectamente identificados las personas que están dispuestos a cohabitar con este conglomerado de mafias, ¿no? Esto es exactamente lo que ha sucedido. Yo creo que las organizaciones y los liderazgos políticos que se mantengan firmes y que no se rindan, no sucumban ante las atrocidades que se están cometiendo y que han cometido, bueno, esos son a la larga los que tendrán el respaldo, y con mucha autoridad moral, ética, podrán en el momento que sea den dadas las circunstancias para ir a un proceso electoral limpio, transparente, confiable, verificable, ir a solicitar con firmeza y con respaldo y con autoridad el apoyo de la sociedad venezolana para salir de esta desgracia. Quienes hayan sucumbido a esto por diversas razones, que no estoy al cabo de saber, que mueve, por ejemplo, a un Enrique Capriles a tomar una actitud como esta, que mueve, bueno, a Henry Falcón sabemos que siempre ha pertenecido al bando de el chavismo, que mueve a otros sectores, no estoy en condiciones de afirmarlo, pero obviamente quedan retratados el cuerpo entero, se han quitado todas las prendas hasta quedar desnudos frente al país en que anda, en cohabitar con el régimen. Ahora, diputado, ¿no cree usted que esta división en el seno de los factores que alguna vez estuvieron en la alternativa democrática puede provocar también división o desconcierto entre los países y la comunidad internacional, los países que conforman la comunidad internacional que ha venido acompañando una posible transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Yo creo que la situación del país es demasiado evidente, de las violaciones de los derechos humanos, la tragedia del hambre, la miseria que está el país, el caos, la anarquía reinante, por ejemplo, en la pérdida de control de gran parte del territorio nacional. Eso está clarísimo para la comunidad internacional, las democracias más importantes del mundo. Y aquí no hay división alguna. Aquí lo que ha habido ahora con estos pronunciamientos es quedar claramente dónde está ubicado cada quien. Yo creo que frente a esta
especie de conflicto, como han llamado algunos técnicos, híbridos, un conflicto de sombra, como el que vive Venezuela, que ya ni es tan de sombra, porque como lo estamos viendo con esas actuaciones de las guerrillas en Alto Apure, o en Bolívar, o en Amazonas, ya no es ni tan híbrida. Lo cierto del caso es que habían infiltrados dentro de los sectores opositores, así como también en medios de comunicación, así como también en el sector empresarial, en todos los sectores de la vida nacional. Y en la medida en que se vayan cayendo las caretas y que queden abiertamente ante la sociedad venezolana, ese 90% de los venezolanos que lo que quieren es salir de esta desgracia, pues yo creo que se ponen las cosas claras y podrían enrumbarse hacia una solución definitiva. Antes estaban muy infiltrados y probablemente allí está parte de las causas por las que no hemos podido salir de esta tragedia. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al último artículo de opinión que usted publicó en el portal La Patilla, donde usted habla de los cambios que ha habido en el seno del régimen de Nicolás Maduro o el sistema judicial, digamos, en torno a la violación a derechos humanos, probablemente por el proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional con relación a nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando con el diputado Omar González, diputado de 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud a propósito del último artículo de opinión titulado Algo pasa, que publicó usted, diputado, en el portal La Patilla, referido a estos cambios que ha habido de postura, aunque digamos leves, no de fondo, pero sí de forma, en cuanto a la violación de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Efectivamente, pienso que algo pasa en el seno de el régimen, cuando después de mucho tiempo el Ministerio Público admite que los cuerpos civiles y militares de seguridad del Estado han cometido asesinatos. Esto lo venían negando desde hace muchos años, que habían sido decenas los venezolanos que han sido asesinados en las cárceles del régimen, y de golpe y porrazo el Ministerio Público admite que, por ejemplo, en el caso del capitán Acosta, capitán de la Armada Venezolana, o en el caso del joven Pernalete, o el caso del concejal Albán, efectivamente fueron asesinados por efectivos de esos cuerpos de seguridad del Estado, después de haber sido sometidos a tortura. Esto lo admite incluso ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Con lo que vienen a corroborar
los crímenes contra la humanidad que se vienen cometiendo en el régimen. ¿Por qué lo hacen? Es una pregunta que yo me hago en voz alta. Así como también de golpe y porrazo, después de mucho tiempo, ponen en libertad a 6 estadounidenses que estaban detenidos, que eran funcionarios de Citgo, que fueron detenidos después que el gobierno interino tomó control de esta empresa, quizás el activo más importante del país en el extranjero. Incluso estos 6 estadounidenses que estaban detenidos desde hace tanto tiempo estuvieron a punto de ser canjeados a cambio de la libertad de Alex Saab, se lo ofrecían. En fin, y de golpe y porrazo lo ponen en libertad. Es decir, hay cambios de actitudes que son dignos de analizar. Incluso los Estados Unidos lo han calificado de señales que está mandando Maduro como una especie de desespero en la búsqueda, qué sé yo, de algo que no estoy en capacidad de definir, pero obviamente es un cambio en las actitudes, reconocer que fueron asesinadas estas personas que he señalado, que ponen en libertad condicional a estos 6 estadounidenses detenidos desde hace tanto tiempo, entre otras medidas, evidentemente es para que uno pueda expresar en voz alta algo pasa en el régimen. Ahora, le pregunto sobre este tema en específico. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, diputado? El posible avance de una investigación o de este examen preliminar que ya está en marcha por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, ya en este mes de junio comienza el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional en plenas funciones, ¿no? Este fiscal proveniente del Reino Unido. Dicen los expertos, en la fase 3, para que se inicie el juicio contra los personeros más importantes del régimen. Esto desde luego va a implicar un cambio. Recordemos que esta Corte, cuando ha sido un mandatario el enjuiciado por delitos tan delicados como crímenes contra la humanidad, terrorismo, narcotráfico, etcétera, etcétera, ninguno ha salido ileso. Ninguno en el mundo entero, en la Corte Penal Internacional. Lleva su tiempo, sí es cierto, pero es sin duda alguna un paso muy importante de presión de la comunidad internacional para buscar la liberación de Venezuela, la justicia, por la vía de la justicia internacional. ¿Qué se puede esperar? Bueno, esta es parte de las presiones que esa comunidad internacional están ejerciendo. Faltaría completar lo que se viene haciendo en cierto modo desde hace tanto tiempo, con un saldo de víctimas, presos, heridos, etcétera, etcétera, altísimo, que es la presión interna. Una presión interna que se vea día a día, porque la gente ya no aguanta, está desesperada por la desnutrición, el hambre, huyen desesperados por las fronteras, ya no hay límite del éxodo de venezolanos huyendo de nuestro país. A esto se le suma desde luego la situación con la pandemia, la falta de vacunas, el país que está más retrasado en la búsqueda de inmunización de su población. Todo esto es un cóctel mortal, es una tormenta perfecta que se está generando dentro de una sociedad, y bueno, la presión sigue aumentando en lo interno y en lo externo. Ojalá que el resultado sea precisamente la posibilidad sin mayor tardanza de una salida de esta situación que raya en un genocidio crónico que estarían cometiendo con la sociedad venezolana, un genocidio por cuentagotas como el que se está realizando en nuestro país. Figúrate que se calcula que más de 300.000 personas han muerto en lo que va de este régimen. 200.000 son jóvenes, y de esos un tercio han caído en ejecuciones extrajudiciales, torturas, ese tipo de actividades que son propias de regímenes totalitarios como el que hay en Venezuela. Finalmente, diputado, no quiero dejar pasar el tema de lo que está ocurriendo en la región, en países como Colombia. Usted lo menciona en el artículo, porque advierte que mientras Miraflores da avances como los que usted ha mencionado, por otro, es probable que sigan adelante con su plan de desestabilización de la región. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, efectivamente, es que Venezuela es la punta de lanza de todo un proyecto de expansión ideológica
impulsado por el Grupo de Puebla, por el Foro de Sao Paulo, y de una vez posesionado por las vías, primero intentaron llegar al poder a fuerza de cañonazos, cuando intentaron en 2 oportunidades dar un golpe de Estado. Luego lo hicieron utilizando las mismas herramientas de la democracia, y ya dentro de la democracia convirtieron a Venezuela en una cabeza de playa para el terrorismo islámico, para la guerrilla colombiana, para los carteles de la droga, etcétera, etcétera. Y con eso están tratando de impulsar la desestabilización de todo un continente. Por eso es que el conflicto venezolano no se puede aislar de lo que está sucediendo en el hemisferio occidental. Los islámicos iraníes quieren convertir el Mar Caribe en otro Medio Oriente. Los carteles de la droga tienen la principal posibilidad de exportar sus productos, sus drogas hacia el mundo entero desde Venezuela. Y desde luego la guerrilla colombiana, que está vinculado con el narcotráfico y también con el tráfico de minerales como oro, el diamante, el coltán, etcétera, etcétera, también están haciendo lo suyo. También los tratantes de personas, como los que suceden en el estado Sucre o en el estado del Tamacuro, bandas de trata de blancas que están utilizando a los jóvenes, a las jóvenes y jóvenes venezolanos para meterlo en el mundo de la prostitución, el comercio de la pornografía infantil. Todas estas taras de la sociedad tienen su caldo ideal en Venezuela. Bueno, esa presión está ejerciéndose sobre una sociedad que queda hasta estupefacta frente a lo que está sucediendo, y desde luego la comunidad internacional no puede voltear la cara, porque lo que está sucediendo en Colombia es producto de todo este proyecto del Foro de Sao Paulo. Ya ocurrió en Bolivia, ya ocurrió en Chile, probablemente pueda ocurrir en Brasil, y desde luego de aquí expandirse al resto del hemisferio, poniendo en peligro ya no solamente la estabilidad, sino la propia seguridad incluso de países como Estados Unidos y otras naciones del continente. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Diputado de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas que pasan por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en nuestro país, anunciada por la Asamblea Nacional, que no goza de legitimidad o reconocimiento interno, tampoco de buena parte de la comunidad internacional, y lo que está ocurriendo en la región, el impacto que esto tiene para Venezuela, tema que, por cierto, vamos a desarrollar ampliamente en la siguiente parte del programa. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural
que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el terremoto de Caracas y la ingeniería sísmica forense. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 quedó plasmado en la memoria de toda una generación de venezolanos. Sus consecuencias, devastadoras en Caracas y en Caraballeda, dieron origen a la ingeniería sísmica forense en Venezuela, una nueva disciplina que estudia los daños a edificaciones en áreas afectadas por sismos y su relación con la intensidad de estos eventos. En Venezuela, donde 2 de cada 3 habitantes ocupa áreas bajo la amenaza de los sismos, es necesario disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones. Las primeras normas sísmicas en Venezuela se publicaron en 1939, en respuesta a los terremotos de Cumaná en 1929 y La Grita en 1932. Esta norma se modificó varias veces a raíz de eventos sísmicos posteriores, pero fue el terremoto de Caracas en 1967 lo que cambió sustancialmente la percepción y cuantificación de la amenaza sísmica. 5 edificaciones se desplomaron durante el terremoto, dejando un saldo de 300 víctimas fatales. Pérdidas que motivaron el aumento casi inmediato de las tarifas de pólizas de seguro contra terremotos. Los efectos del terremoto de Caracas fueron estudiados por especialistas de todos los continentes, cuyas recomendaciones dieron origen a la Norma Sísmica Provisional de 1967, publicada pocos meses después del evento. Sin duda, el terremoto de Caracas marcó un antes y un después en la sismología en Venezuela. Hoy por hoy, la cuantificación del riesgo ante eventos como este no solo reconoce las incertidumbres propias de la acción sísmica, sino también aquellas asociadas a la respuesta de las obras hechas por el hombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa vemos con atención lo que está ocurriendo en Colombia, en el país vecino, tratando de entender, bueno, esta crisis política, el impacto que puede tener para la región y para nuestro país. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay, quien fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Contento de estar en tu programa como siempre. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedí una primera valoración acerca de lo que estamos viendo en Colombia. No es nuevo. Digamos que hemos visto situaciones similares en otros países de América Latina. En su momento en Venezuela, algunos tratan de comparar el fenómeno con el Caracazo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo diría que no es nuevo, tienes toda la razón, pero al mismo tiempo es una modalidad nueva en América Latina. Es decir, hemos visto cómo la utilización de lo que decía Calvani, la peor mentira es la verdad a medias. Hay una crisis de gobernabilidad en todos los países democráticos de América Latina. La pandemia ha golpeado mucho las estructuras económicas y sociales y hay un descontento generalizado en cada uno de los países.
Ahora, lo grave de esto es que se ha venido utilizando este tipo de mecanismos como una tensión social para profundizar aún más la difícil situación. En el caso de Colombia, todo comenzó, y suena mucho lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en Perú, en otros países de América Latina, orientados hacia una vía democrática, a través de un inocente paro nacional el 27 de abril, para no ir más atrás, que aglutinaba las protestas de manifestantes en contra del proyecto de reforma tributaria. Pero las pacíficas manifestaciones, detrás de ellas hay un componente muy grave que se ha dado en otros países de América Latina, que es la utilización de mecanismos de violencia, mecanismos utilizados para saquear, para desequilibrar, para desestabilizar. Y lógicamente cuando eso se da, las fuerzas policiales, las fuerzas militares actúan para que la violencia generalizada no llegue al saqueo, a la destrucción, a la muerte. Y en el caso de Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en otras ciudades, se ha manifestado eso. Es una violencia destructiva la que hay que rechazar, no la manifestación pacífica, que de conformidad a la Constitución de Colombia y la de América Latina tienen todo el derecho de protestar frente a una situación. Tan es así que el presidente Duque aceptó retirar el proyecto de por el que se protestaba, aceptó la renuncia del ministro de Hacienda, pero siguen todavía las acciones porque no se trata del tema de la manifestación, sino de buscar caricaturizar al gobierno de Duque para decir que hay una represión militar, que hay una represión de derechos humanos. El fiscal de Colombia señaló que iba a analizar a fondo y a castigar a aquellos que incumplen con la vigencia de los derechos humanos. Pero nada se dice, por ejemplo, de los actos violentos, los saqueos que terminaron con la muerte de 17 muertos, de 800 heridos, y esto se repite, es decir, es la destrucción además de hoteles, de transporte, de empresas, el saqueo, el robar las mercancías, y entonces cuando uno ve en algunos de los medios que no son medios radicales, la crítica que se le hace a las fuerzas policiales, como si ellas fueran los que han generado todos estos incendios en la población, genera además parte de lo que ha anunciado el Foro de San Paulo, que es desestabilizar las democracias. Es decir, estamos en un momento sumamente difícil, hay que solidarizarse con las democracias, hay que estar conscientes de la dificultad enorme en lo económico y social, pero que la única forma de defenderlo es con más democracia y al mismo tiempo rechazo de la desestabilización totalitaria. Varias inquietudes, embajador. En principio, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha llamado a un diálogo nacional para poner fin a esta ola de protestas. Hoy, seguir más lejos, sostuvo reunión con distintos órganos de control, gremios, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Yo le pediría un comentario al respecto, ciertamente con relación a este tema, y sin, digamos, comparar lo que ocurrió en nuestro país durante el Caracazo en el 89, da la impresión que en el caso de la reforma tributaria, que es lo que la chispa que encendió todo esto, no hubo la suficiente discusión con los distintos sectores, tomando en cuenta la gravedad de la crisis y el impacto que ha tenido la pandemia. Yo le pediría un comentario inicial sobre este tema. Y en segundo lugar, los cuerpos de seguridad han identificado efectivamente, como usted ha dicho, algunos grupos radicales que estarían encargados de generar acciones terroristas durante estas manifestaciones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. A ver, esta información tan importante que tú das sobre el diálogo que promueve a nivel nacional Duque es lo que un estadista demócrata realiza. Es decir, igual a la medida que decía antes de haber retirado ese proyecto que generaba tanta reacción, y ese proyecto de modificación tributaria es precisamente para tratar de llenar ese colapso económico y social producido por la pandemia. Pero bueno, hay que hacerlo a través del diálogo, que es la forma que un Estado de Derecho democrático realiza. De manera que, y lo mismo sucedió en situaciones parecidas en el caso del Ecuador, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, en el caso cuando estaba Yanine Áñez, en el caso de otras situaciones del país. Lo grave es la mala fe de una contraparte que lo que busca es desestabilizar. En relación a la comparación con Venezuela,
Yo diría que el Caracazo obedece a ciertamente un descontento de la población, pero algo muy distinto a lo que sucede hoy en América Latina. El Caracazo fue para mí, se puede discutir, pero para mí fue una explosión social espontánea. Sí, con grupos que trataron de, a posteriori, de capitalizarlo, pero fue el producto de una serie de medidas que generó una explosión de unas magnitudes nunca antes vistas, que algunos trataron de canalizar como una manipulación realizada por esos grupos. Eso no es cierto. Hoy en día es distinto porque sí hay una estrategia continental y además anunciada, ¿no? Hay que desestabilizar a los líderes, a las democracias, a los países. Claro, el tema no es echarle la culpa a los otros, el tema es que Duque tiene que, a través del diálogo nacional, buscar una forma, que eso es lo que hace un demócrata, a diferencia de un sistema totalitario. Pero es que el tema hoy es Colombia, mañana puede ser Bolsonaro en Brasil, pasado mañana, fíjate lo que están haciendo también en el caso de El Salvador, la caricatura que tratan de imprimírsele. Y lo malo de esta situación es que medios de comunicación e instituciones no radicales, bueno, se suman a esa especie de clamor que no ve la película de fondo. Es decir, en el caso de Colombia y de otros países, por supuesto que hay que condenar toda la violación de derechos humanos de los agentes del orden, las policías, los militares, pero también tú no puedes olvidar que esa acción es también generada por las fuerzas guerrilleras, por las fuerzas criminales, por las fuerzas que tratan de buscar el cese del Estado de Derecho y llevar regímenes totalitarios al poder. Entonces, por eso te decía en el inicio, la peor mentira es la verdad a medias, que repetía tanto Aristides Calvani, porque si tú vas a hacer una interpretación de lo que sucede en Colombia o en otros países solamente con parte de la verdad, no estás dando una película completa. Y ese diálogo nacional, eso es lo que impera en una democracia, como lo propuso Duque recientemente, hoy. Finalmente, embajador, yo le preguntaría, porque algunos consideran que si, digamos, esta situación se sale de control y Colombia entra en un periodo de desestabilización, esto tendría una repercusión continental, y hablar del impacto que puede tener para Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sin duda alguna, es decir, esto no es algo aislado, esto no es algo que solamente sucede en Colombia. Esta es una situación en donde evidentemente tiene repercusiones muy graves, tiene repercusiones en las que se trata de imponer un modelo, destruir a un liderazgo político con todas las fallas, porque no se trata de gobiernos con ángeles, ¿no? Hemos tenido estadistas y hemos tenido también políticos que han tratado de llevar adelante las reglas del Estado de Derecho, pero con errores. Y en la democracia esos errores se hacen votando por otras opciones, el péndulo democrático. En cambio, no es acabando con esas figuras políticas, que es lo que se ha hecho con los escándalos tipo Lavallato, acabar con los dirigentes políticos. Surgen entonces dirigentes espontáneos, outsiders, personas no conocidas, y después cuando llegan al poder con los votos dicen, pero este señor no tiene las calificaciones. Es decir, es todo un mecanismo que lo que trata de, como dicen en criollo, pescar en río revuelto. Y la única forma para evitar que esto mañana continúe en otros países es la conciencia de que los que están luchando por el Estado de Derecho tienen que lucharlo con una visión de democracia, de libertad y ciertamente de dar respuesta al drama social, al drama de pobreza. No es solamente reafirmar la democracia, sino un bien común dirigido fundamentalmente a los más pobres, que son los que más han sufrido las situaciones en estos últimos 2 años. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, tratando de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en Colombia, nuestro principal vecino, durante muchos años nuestro principal socio comercial, el impacto que esta crisis política que atraviesa Colombia puede tener para Venezuela y para la región en general. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 tratando de analizar el impacto que tiene la crisis política que afecta ahora mismo a Colombia para Venezuela y para la región en general. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en Colombia, el impacto que esto puede tener para Venezuela y para la región. Comentábamos con el embajador Milos Alcalay hace algunos minutos que en última instancia hoy el presidente Iván Duque sostuvo reunión con distintos grupos políticos y órganos del Estado, representantes de gremios, presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, tratando de poner fin a esta ola de protestas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, creo que es una situación muy grave. Creo que diera la impresión, aun cuando muy importante esas reuniones, que todavía el establishment político colombiano no se ha percatado de la gravedad de la situación. Es una espiral que está creciendo desde fuentes muy diversas, con un malestar que en algunos casos tiene muchos años acumulado y con fuerzas novedosas que están generando más presión y una dosis de violencia nunca vista en Colombia. Hay un clarísimo objetivo político que es ir destruyendo la institucionalidad democrática, política colombiana, ir generando la sensación de que las instituciones se han agotado, que han colapsado y que es necesaria una limpieza general. Creo que las alertas están encendidas en Colombia y no sé, repito, si el liderazgo político, democrático y las instituciones en general están reaccionando, porque hay que reaccionar con propuestas claras frente al desasosiego social. No es abandonar ni olvidar la grave crisis, al margen de que también hay que enfrentar la presión internacional, el respaldo que puede estar recibiendo este proceso de violencia desde afuera. Eso debe denunciarse, eso debe investigarse y denunciarse, pero hay unas causas internas estructurales que tienen que movilizar al país político, al país económico, a dar una respuesta clara frente a esa situación. Varias inquietudes, profesor. En primer lugar, efectivamente están las justas reivindicaciones
que hacen los ciudadanos desde hace días, producto en última instancia de la reforma fiscal que ya fue retirada, que fue presentada por el gobierno del presidente Iván Duque. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, lo que usted menciona, las agendas ocultas o no tan ocultas. El Tiempo de Bogotá publicaba un informe de inteligencia que daba cuenta de al menos 4 redes dedicadas a perpetrar actos de terrorismo, atacando de forma sincronizada y organizada a los centros de atención inmediata de la Policía Nacional. Yo le pedía un comentario sobre estos 2 temas. Lo escuchamos. Bueno, en el tema de la reforma, creo que allí volvió a ocurrir lo que es muy común en las élites del poder, que es que están desvinculadas de la realidad nacional. Es que no miran la magnitud de la crisis que vive su país, porque se reúnen más o menos siempre con la misma gente, porque oyen más o menos a los mismos, porque a lo mejor la crítica en los medios de comunicación, porque afortunadamente Colombia tiene medios de comunicación que pueden expresarse con más libertad. Por eso es que es tan importante los medios de comunicación libre, porque son un termómetro, porque son la alerta temprana. O sea, en una condición de un país con problemas sociales serios, con una brecha tecnológica, con unos vulnerables que no han logrado efectivamente insertarse en esa economía boyante colombiana que se puede estar convirtiendo en una burbuja en la que no entran los más vulnerables, en los que no entran los que viven la brecha tecnológica. Eso, potenciado con los perversos efectos de la pandemia del COVID-19, es el peor momento para presentar una reforma tributaria, porque allí están la pequeña y mediana empresa, los emprendedores que solo ven en su pequeño negocio una alternativa de sobrevivencia y que se veían en el nuevo texto legislativo, que se veían con la amenaza de posibles mayores impuestos. Eso era absolutamente inaceptable, políticamente equivocado. En plena pandemia era la peor decisión decirle a un pueblo que está pasando graves consecuencias sociales que uno de los apoyos que se le va a dar es una nueva política de mayores impuestos. Una reforma no trabajada, no informada, no consensuada, cultivó esta situación. Luego, un país donde se han incorporado en el sistema político grupos radicales, ejemplo la FARC, donde la izquierda está creciendo y es una izquierda con un alto contenido de radicalismo y pareciera que de vandalismo también por lo que estamos viendo estos días, pues es todo un cóctel, significativo, toda la ecuación favorable para desestabilizar más aún las condiciones del país y en particular de la democracia. Puede también resultar una jugada paradójica, porque tanto vandalismo y tanta violencia, cuando se está menospreciando las llamadas al diálogo, pueden alertar al ciudadano común, pueden alertar a la población trabajadora, a la población rural, a observar que puede haber un proyecto de violencia que no le conviene al país, pero allí tiene que haber liderazgo democrático. Los partidos democráticos tienen que estar demostrándole al país que están conscientes de la gravedad del problema y que quieren gerenciar las soluciones. Y eso no se está sintiendo en este momento todavía, ¿no? Ahora, profesor, yo le comentaba al embajador Milos Alcalay que algunos consideran que si se inicia una etapa de desestabilización en Colombia, esto puede afectar a toda la región, incluyendo a Venezuela. ¿Qué opina usted? Es muy pronto, digamos, para hacer el análisis, pero quisiera su comentario, lo escuchamos. Mira, yo creo que si nos ponemos a revisar los textos iniciales del proceso bolivariano, del Foro de San Pablo, pues esto cae en bandeja de plata, ¿no? Cuando se hablaba tiempo atrás, claro, con una chequera petrolera abundante, se hablaba de las casas del Alba, de la Continental Bolivariana. La idea era promover movimientos de base. Ahora, esos movimientos radicales han observado cómo
la democracia tiene la bondad de permitirles llegar al poder, radicalizando el discurso, radicalizando los problemas y manipulando y mintiendo. Esa es la alerta que hay que aclararle al ciudadano, y lo tienen que hacer los partidos, los grupos de oposición, demostrar que se quiere dar la sensación de destrucción del país, pero no para resolver realmente la crisis, para tomar el poder. Entonces es una situación grave porque hay precedentes en la región, hay precedentes de tomar el poder para luego ir desmantelando la institucionalidad democrática. Creo que el reto mayor lo tienen en este momento los partidos de oposición, los partidos democráticos, dividirse, fraccionarse, agendas personales. Es lo peor que le puede suceder ahorita a Colombia, es poner las condiciones totalmente a favor del radicalismo. Hay que enfrentar el radicalismo en conjunto y promover un liderazgo unido. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos internacionalistas, tratando de ayudarnos a entender, insistimos, esta etapa, esta crisis política que atraviesa Colombia en medio de la pandemia. Gracias, profesor. Y el impacto que esto puede tener para la región y concretamente para Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya, en la producción, César Umbría y Yair Pacheco, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.